bendiga. Yo quisiera que hiciéramos algo. ¿Dónde está? Ahí está María. Te necesito, María. Bien, dispuesta como siempre. Ahí atrás está Jorge. Dios te bendiga, Jorge. Mire, me gustaría, a ver, ahí lo voy a sorprender a Miguel Visagi. A Miguel Visagi lo voy a estar sorprendiendo. Maya, pasale micrófono a Miguel y le voy a pedir a Miguel que extienda un saludo para la congregación en este día domingo. Así que es como si yo estuviera en el templo y te digo, Miguel, pasá, saludá a la congregación y bendecila en esta mañana. Yo sé que vos podés. Dale a Miguel. A ver, ¿tenemos micrófono, Miguel? Ahí aceptame la solicitud, Miguel. No sé si te llegó. Ahí está. Ahí tiene. ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Te escuchamos. Bueno. Señor, como dijo María, te damos gracias una vez más en este día. Te damos gracias, Señor, porque nos has bendecido en esta semana. Gracias. Has cuidado de nosotros, Señor. Señor, te agradecemos porque nos ministras todos los días tus palabras. Amén. Gracias, Señor, porque a pesar de que estamos distanciados, tu palabra no falta. Porque tu palabra, Señor, nunca será callada, porque corre como río. Amén. Como río, Señor, fuerte. Y, Señor, gracias por aquellos que tú usas y que se dejan usar para que podamos tener el alimento diario, Señor. Padre, bendigo a la congregación. Gracias. Como siempre te pedimos, Señor, cada día. Bendigo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Señor, ellos, Padre, nos dan testimonio cada día de lo que ellos se aprendieron, mamaron tu palabra desde niños, desde que te conocieron. Señor, gracias porque ellos están, Señor, sobre la roca firme que es Jesús, poniendo sus vidas. La roca fuerte, la roca, Señor, que es el fundamento de la iglesia. Y te damos gracias por ello, porque cada día lo vemos en el testimonio de ellos, Señor. Amén. Señor, gracias por los ancianos, porque estás cuidando de ellos. Cada día te pedimos por ellos, cada día te pedimos por su salud. Los bendigo en tu nombre. Gracias, Señor, por los matrimonios. Gracias por las hermanas, por los hermanos, por los que están solos. Porque, Señor, tú sos el compañero en cada momento, en cada día de la semana. Padre, queremos ponerte esta semana. Que tu Santo Espíritu también siga regando a cada uno de nosotros, a tu iglesia, para que, Señor, sigamos adelante. Señor, estamos viviendo momentos difíciles en la humanidad, Señor, y necesitamos en este tiempo la sabiduría que viene de ti para poder vivir, Señor. Señor, tú estás hablando por medio de todo esto. Ayúdanos, Señor, a poder, como hijos tuyos, a humillarnos delante de ti y pedirte el perdón para que, Señor, puedas cambiar la situación en el mundo. Padre, sé que la oración de tu pueblo es cada día pidiéndote, Señor, que en el nombre de Jesús puedas cambiar esta situación, Señor.
Pero gracias, Señor, porque nos estás cuidando. Gracias por cuidar a mis hermanos, por cuidar nuestras familias, nuestros hogares, aquellos que están, Señor, expuestos en la calle, en sus labores. Gracias porque los estás cuidando, Señor. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús y esta semana la ponemos en tus manos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias, Miguel. Gracias por tu oración. Y gracias porque en tu oración me diste un poco la... Quería compartir, hermanos. Estaba considerando que lo dijo ya en el final de la oración recién Miguel, viviendo como nación, Argentina, nuestro país, por supuesto, momentos difíciles y complejos donde necesitamos sabiduría al tomar decisiones. Qué difícil se hace caminar con Dios, porque yo creo que si le pregunto acá ahora quiénes quieren caminar con Dios o quiénes les parece que es bueno caminar con Dios, seguro que todos manos para arriba, ¿no? Estamos de acuerdo. Todos entendemos lo importante de caminar con Dios. Pero es difícil en estos tiempos donde caminar con Dios significa en muchas oportunidades dar el pensamiento de Dios. En estos momentos donde justamente, no sé si ustedes vieron que cuando la Iglesia dio el pensamiento de Dios en cuanto a este tema que se está tratando del aborto, por algunas personas en autoridad fuimos tratados de fanáticos y se soltaron algunas palabras que así era respondido, porque indudablemente tienen que ver con parte de un principio de una persecución religiosa. Es difícil caminar con Dios en estos tiempos y cuando caminamos con Dios tenemos que dar el pensamiento de Dios. Lo damos como la iglesia de Jesucristo, ¿no? Pero bueno, Pablo así decía, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, dicen, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir que es verdad que en estos tiempos, cuando damos el pensamiento de Dios, nosotros decimos, bueno, ¿ustedes qué creen? Y yo creo lo que Dios piensa. ¿Y Dios, dónde está el pensamiento de Dios? En su palabra. Entonces, a veces vivimos situaciones difíciles y decimos, se hace difícil caminar con Dios. Pero, por ejemplo, yo pensaba en los grandes hombres de la Biblia que dice que caminaron con Dios. Por ejemplo, el caso de Noé. No voy a hablar de Noé, pero lo traigo a la mesa en esta mañana. Parecería ser que en aquellos tiempos era más fácil. Y yo pienso que no fue mucho más fácil que ahora. Por lo menos así decía la palabra. Miren, les voy a leer. Dice así, ¿verdad? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Está dando una descripción de cómo era la sociedad del tiempo de Noé. Ahí. Fíjense, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En el capítulo 6 de Génesis. Después dice, bueno, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y dice que engendró sus hijos y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Lo que me da a entender que el desarrollo que está haciendo aquí el escritor de Génesis de cómo era la sociedad de aquel tiempo no es muy distinto a la sociedad en la que nosotros estamos inmersos en este tiempo. Quiere decir que no es fácil para nosotros caminar con Dios y manifestar el pensamiento de Dios, pero supongo que tampoco lo fue en aquella oportunidad para Noé. Era muy difícil en aquellos tiempos hablar de Dios y manifestarse fiel al pensamiento de Dios.
cuando Jesús dejó sus enseñanzas, por ejemplo, él dijo así: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Eso es una promesa que se hace realidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viviendo en nosotros, caminando con nosotros, porque así es la imagen del Espíritu Santo, dice la Biblia, en un término muy antiguo, el Paracleto es como un tutor, el Espíritu Santo caminando alrededor nuestro y obrando en nosotros. Así que es indudable que es necesario en estos tiempos caminar con Dios, y yo diría que es más que necesario, es imprescindible que nosotros los cristianos, los creyentes, en este tiempo caminemos con Dios. Es imprescindible también andar con todo el proyecto de Dios, que no puede excluir, por supuesto, al Señor en el camino. Josué 1:8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en él. Dice, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo hoy quiero que compartamos algunas cosas de un hombre, eran dos hombres, pero voy a hablar específicamente de uno de ellos. Yo me refiero a Esdras y a Nehemías, pero voy a hablar de Nehemías. Cómo este hombre en aquel tiempo tuvo que caminar con Dios para cumplir con el proyecto y con el sueño de Dios en medio de un tiempo muy difícil y muy complejo. Hoy nosotros vivimos tiempos complejos. Tenemos problemas económicos, hay problemas financieros, hay problemas sociales, hay problemas de inseguridad. Tenemos el problema de esta pandemia. Bueno, indudablemente que en el tiempo de Nehemías, ellos habían sido llevados en cautiverio, él estaba en otro país, lo que era Jerusalén había sido absolutamente destruido. Si había un país que estaba a cero, tirado y volteado, era la ciudad de Jerusalén. Pero Dios también tenía su sueño, su proyecto, y ahí lo tomó Nehemías y lo tuvo que desarrollar en un tiempo difícil, rodeado de enemigos, contrincantes, gente que intentó disuadirlo y que no lo pudiera cumplir y concretar, y con una necesidad absoluta económica, porque para poder ir tuvo que requerir ayuda económica justamente del rey, del que estaba a cargo, del que los había llevado en ese tiempo en cautiverio. Así que no fue fácil para Nehemías poder hacerlo. Entonces yo pensaba que si en este tiempo queremos caminar con Dios, vamos a tener que meternos en el proyecto de Dios. Si yo quiero estar con Dios, tengo que estar en el proyecto de Dios. Me tengo que imbuir de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Tengo que aprender a llenarme del sueño de Dios. En el libro de Nehemías, no vamos a leer porque hay muchos versículos, pero yo se los voy a relatar muy rápidamente. En el capítulo 1, los versículos del 1 al 11, está contando un poco la situación. Nehemías está justamente en el palacio del rey, él tiene una posición muy firme, muy segura, aunque es uno de los que había sido llevado cautivos, él tenía una posición firme en ese lugar, porque él estaba como copero del rey. Quiere decir que estaba en buenas condiciones, él tenía un buen lugar donde comer, donde dormir, no padecía necesidades, comía la misma comida del rey y tomaba la misma bebida del rey. Pero llegaron ahí unos que venían justamente de su ciudad y le cuentan cómo estaba la ciudad. Cuando le cuentan a Nehemías cómo está la ciudad, dice que Nehemías lloró, se sentó, hizo duelo, ayunó y empezó a pensar por qué Dios le mandaba a alguien a él que le contara cómo estaba Jerusalén y qué quería Dios que él hiciese en ese tiempo. Así que él empieza a orar, tuvo como unos 3 meses de oración, y decide arriesgar su tranquilidad y su seguridad, porque él estaba seguro y tranquilo, para meterse en el proyecto de Dios. Los versículos 8 y 9 del capítulo 1 de Nehemías dicen así: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos,
de allí los voy a recoger y los voy a traer al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Estaba hablando de la tierra de Jerusalén, más específicamente la ciudad de Jerusalén. Quiere decir que ahí está, en esa oración, Nehemías se está queriendo meter en el proyecto y en el sueño de Dios. Sabía que la palabra que Dios había dado era esa, que si pecaban iban a ser dispersados, pero que si se arrepentían, Dios haría que pudiesen volver otra vez a la ciudad y pudieran reconstruir la ciudad. Bueno, la palabra de Dios dice muchas cosas que hablan del sueño de Dios. El sueño de Dios no era solamente que regresaran a Jerusalén y que volvieran a reedificar los muros y pusieran las puertas y se volviera a instalar la ciudad de Jerusalén. Había toda una palabra profética para eso. Pero cuando vamos continuando con la lectura de la palabra de Dios, e inclusive vamos al Nuevo Testamento, encontramos que dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que el sueño de Dios, entonces, empieza a ampliarse. Ya no pasa para volver a levantar una ciudad, sino que el sueño de Dios es más alto, más intenso, y el sueño de Dios, por ejemplo, es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Jesús, en el momento de su ascensión, da la gran comisión y les dice a los que estaban allí, a los apóstoles, guiándolo, le dice, bueno, dice, por tanto vayan y prediquen el Evangelio. Dice, hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles en todas las cosas que yo les he dejado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que ese también es el sueño de Dios, es el propósito y es el proyecto de Dios. Bueno, ahí entramos nosotros y decimos, bueno, está bien, yo quiero meterme en el sueño de Dios. Yo me quiero meter en el proyecto y en el propósito de Dios que me trae en el Nuevo Testamento. Pero también nosotros tenemos responsabilidades, ¿no? También nosotros tenemos, inclusive, podríamos decir a veces, hasta nuestros propios proyectos que queremos concretar. Tenemos nuestros sueños que anhelamos cumplir y que son buenos y son válidos y son verdaderos. Queremos formar una familia, queremos concretar tener un lugar donde vivir, una casa. Queremos completar o cerrar una carrera, tener una profesión. Queremos cubrir las necesidades de nuestro hogar. Y son todos sueños válidos. ¿Cómo nuestros sueños pueden entrar también dentro del sueño de Dios? Entonces el Señor Jesucristo, cuando les daba en el Sermón del Monte y les daba enseñanzas, entre las cosas que les dijo, habló de todos estos sueños. Y Él los habló como que estas eran cosas que nosotros necesitábamos y deseábamos alcanzar. Entonces habló del vestido, habló de la comida, habló del lugar de vivienda, habló de cómo concretar, el Señor, algunos de nuestros espacios que queríamos cumplir para nuestra vida. Pero cerrando la enseñanza, Jesús le dijo que los gentiles buscaban esas cosas. Él le dio este título: al vestido, a la comida, a la vivienda, a lo que queremos cumplir y concretar. Él lo llamó esas cosas buenas. Le dijo, pero vuestro Padre Celestial, les dijo también, sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas. No dijo de algunas, dijo de todas esas cosas. Quiere decir que Jesús no excluyó a ninguna de las cosas que él había mencionado. Pero después le dijo, mas ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, dice, les van a ser añadidas. Quiere decir que para caminar con Dios hay que proponerse primero priorizar el sueño de Dios y todas las otras cosas también nos van a ser añadidas. Volviendo a Nehemías, en el versículo 11 del capítulo 1, termina la oración de Nehemías así: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, o sea, quienes desean cumplir con tu sueño. Dice, y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey.
sabía que tenía que presentarse ante el rey Artajerjes y pedirle la excepción de que él pudiera dejar el lugar donde estaba y dirigirse a Jerusalén para cumplir con el sueño de Dios. Bueno, miren, cuando nos enfocamos en Dios, Dios va a abrir puertas para nosotros. Y Él va a inclinar el corazón del rey a nuestro favor. Hay muchos reyes que están delante nuestro. A veces el rey puede ser el dueño de la empresa donde yo trabajo, el jefe de la sección donde yo desarrollo mis actividades, una empresa con la que tengo alguna relación comercial. Esos a veces son reyes que necesitamos que Dios incline su voluntad y su corazón a favor nuestro. Pero cuando nosotros nos enfocamos primeramente en el sueño de Dios, Dios va a ir acomodando todas las cosas que nosotros necesitamos para que nada nos falte. Así que yo, en esta mañana, pensando en Nehemías, yo les quiero que consideremos que tal vez haya algunas cosas que nos va a mostrar Nehemías que debamos dejar para poder caminar con Dios, y también algunas cosas que vamos indudablemente o indefectiblemente tener que hacer para poder caminar con Dios. Porque el éxito de un cristiano, de un creyente, es que camine con Dios. No hay éxito para la vida del cristiano fuera del propósito de Dios y fuera de caminar pegado al Señor. Así que yo rápidamente les voy a decir 2 o 3 cositas que entiendo que le pasó a Nehemías y que él entendió que tenía que dejar de lado para poder caminar con Dios y cumplir el proyecto y el propósito que Dios tenía y le había dado, que era que reconstruyera los muros y se pusieran las puertas y la ciudad de Jerusalén volviera a tener el mismo margen o el primer margen de seguridad que había tenido con anterioridad. Lo primero, lo vamos a encontrar en unos versículos que yo les voy a leer rápidamente en el capítulo 2 y tienen que ver con esto. Que si nosotros queremos caminar con Dios, lo primero que vamos a tener que hacer es dejar de distraernos. Cuando te distraes, perdés la visión de la persona con la que querés caminar y tal vez empezás a tomar un sendero distinto al que él está llevando. Cuando Nehemías llega a Jerusalén, en el capítulo 2, en el versículo 12, ahí dice que él se levantó de noche y que con unos pocos varones hizo un reconocimiento. Miren cuál era la situación de Jerusalén para que nos demos cuenta que no solo a nosotros nos es difícil caminar con Dios, a Nehemías le era difícil caminar con Dios. El versículo 12 dice, no había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Quiere decir que Nehemías, después de varios años de estar en cautiverio, vuelve a Jerusalén con el proyecto de reedificar los muros y hay un solo caballo. El único lo tenía Nehemías. Y ese caballo, ¿se acuerdan quién se lo dio? Artajerjes, el rey que los había llevado cautivo. En esas condiciones, Nehemías está llegando a Jerusalén. Y dice que después que hizo todo un reconocimiento, y leo estos 4 versículos para que veamos por qué digo que si queremos caminar con Dios vamos a tener que dejar de distraernos. En el versículo 17 al 20, Nehemías dice, juntó a los hombres con los que quería hacer el trabajo y les dijo, bueno, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Le dice, bueno, vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. O sea, les contó la experiencia. Fíjense que Dios está de nuestro lado, como abrió camino para que Artajerjes me dejara venir y me dio elementos para poder hacer. Entonces se levantaron los que estaban con él y dijeron, bueno, vamos, edifiquemos. Y así forzaron sus manos para bien. Pero acá viene el tema. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, fíjese,
estos tres personajes que están acá, dice, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ellos les sueltan una palabra y Nehemías responde. Ya empiezan los conflictos. En el capítulo 4, versículos del 1 al 3, nuevamente, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Ya empiezan las manifestaciones de violencia. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derivará. O sea que lo que levante, un pequeño animalito que camine, se va a voltear de nuevo. Y un versículo más, en el capítulo, también el versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Tenemos que dejar de distraernos cuando queremos empezar a caminar con Dios. Siempre que te enfoques en Dios y en lo que Dios quiere hacer y en lo que Dios te pide que hagas, se van a levantar personas que van a tratar de distraerte con sus dichos. Van a traer palabras duras, van a traer palabras mentirosas. Así que no entres en discusiones que no edifican. Cumplí con tu tarea. Cumplí con lo que Dios te pida en este tiempo que tenés que hacer. Acá están edificando muros. A veces tendrás que empezar a edificar muros de respeto, de reconocimiento, tal vez dentro de tu propia familia, dentro de tu propia casa. Tal vez lleves una palabra de Dios a algunos de tu familia. Y también, tal vez hasta dentro de tu familia o algunos vecinos levanten una palabra dura por lo que estás intentando hacer. No entres en discusiones que no edifican, cumplí con tu tarea, cumplí con tu deber y cumplí con tu responsabilidad. Levántate y edifica, porque la promesa es que el Dios de los cielos habrá de prosperarte, como dice que pasó acá. Y el Dios de los cielos les prosperó y ellos comenzaron a levantar los muros. Nehemías decidió caminar con Dios y dijo, no me van a distraer las cosas que ellos digan, las mentiras que digan o las difamaciones que levanten. Lo segundo que vamos a tener que dejar de hacer si queremos caminar con Dios es no escuchar a las voces equivocadas. En el capítulo 4, versículos 11 y 12, dice lo siguiente. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Bueno, el versículo 11 también lo quería leer. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Quiere decir que aparentemente los enemigos de Nehemías, que estaban ahí, que no querían que fueran levantados los muros, decidieron presentar una trama, buscar asociados para venir, aunque sea de noche, en un momento que ellos no se hubieran dado cuenta y matarlos. Pero primero, ¿qué hicieron? Había algunos judíos que vivían entre ellos y mandaron a estos judíos que habitaban entre ellos y dice que les decían hasta 10 veces. Estos eran los desalentadores del momento. Eran judíos dispersos que habitaban entre los enemigos de Israel. No tenían el ánimo, tal vez, o el celo suficiente para subir a Jerusalén y sumarse al equipo de trabajo. Decir, no, un momentito, vamos a sumarnos al equipo de Nehemías y vamos a trabajar con él para edificar la ciudad. No sé si no tenían ánimo o no tenían el celo, si era por debilidad, o tal vez tenían una confusión después de tantos años
que habían estado solos y que el pueblo había sido llevado en cautiverio. Pero ellos traían una información que desalentaba. Imagínense que Nehemías dice, yo voy con Dios, camino con Dios, voy a levantar los muros, voy a edificar la ciudad, y los propios judíos que vivían entre los enemigos venían y le decían, hasta 10 veces por día, van a entrar los árabes, los que están con ellos, y los van a matar cuando ustedes no se den cuenta. Bueno, puede pasar que en oportunidades nos pase lo mismo, que vendrán los que miren de lejos, que puedan venir los que te darán una información equivocada, que vengan y te suelten una palabra que en vez de darte para adelante te tire para atrás, que te desaliente, que estás intentando resolver una cuestión, puede ser, como dije antes, hasta dentro de tu familia, y vendrán a decirte, esto es imposible, esto no tiene arreglo. Así que yo te digo en esta mañana que si querés caminar con Dios, tenés que escuchar la voz de los hombres y mujeres de Dios, los que levantan ojos al cielo y los que dicen, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mirá lo que le responde Nehemías en cuanto a estos judíos que venían y hasta 10 veces decían, de todos los lugares donde se vuelvan, ellos caerán sobre ustedes. Nehemías contestó así. Entonces, por las partes bajas del lugar, versículos 13 al 15 ahora del capítulo 4, detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Así que escuchar las voces correctas. Cuando viene alguien a traerte una información que no conviene, aprende a desecharla y cerrar tus oídos. Solamente escuchar a los hombres y a las mujeres de fe, porque Dios va a desbaratar el consejo de los malos. La tercera cosa que vas a tener que dejar para poder caminar con Dios es ahuyentar a las personas que no edifican tu vida. Cerrando el libro de Nehemías, en el capítulo 13 y en el versículo 28, dice lo siguiente. Ya está cerrando el libro de Nehemías. Ya fueron levantados los muros y fueron colocadas las puertas. Y dice así, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, Eliasib, era yerno de Sanbalat Horonito. Había una mezcla. Este no era judío. Pero fíjense qué decisión tomó Nehemías en cuanto a esta persona. Dice, por tanto, lo ahuyenté de mí. En una palabra, si querés caminar con Dios, vas a tener que identificar a las personas que no son convenientes que estén con vos. Vas a tener que identificar a los que son enemigos encubiertos. Este venía porque tenía medio parentesco con el sumo sacerdote, pero en realidad tenía intenciones ocultas. Y Nehemías se dio cuenta que no era una persona con la cual él tenía que caminar ni entablar ninguna relación. Entonces, ¿qué dice? Muy cortito y al pie. Dijo, por tanto, dice, lo ahuyenté de mí. Hay que identificar a las personas que tratan de desviarnos del plan de Dios. Vendrán personas que tratarán de desviarnos del plan de Dios. Miren, siempre digo que cuando Dios quiere bendecirte, envía a una persona. Pero cuando el diablo te quiere maldecir y te quiere correr del proyecto de Dios, ¿saben qué hace? Envía una persona. Siempre es una persona. Siempre es una relación que llega. Siempre es un contacto nuevo que se realiza. Y yo debo aprender a discernir y identificar a las personas que tratarán de desviarme del plan de Dios. A veces, inclusive,
empiezan a trabajar con nosotros y tratan de quitarnos del proyecto y del propósito de Dios. Todos los días a veces pasa, te proponen actividades justo cuando el día de tu servicio, el día que vos tenés que hacer algo para la obra de Cristo, el día que tenés que hacer una visita, el día que tenés que congregarte, viene alguien y te propone algo para hacerlo justo en ese momento. Ahuyentalo de tu vida. Juntate con gente de fe. Juntate con gente que ama a Dios. Juntate con gente que ama la obra de Dios. Y juntate con gente que está dispuesta a dar su vida por el Señor. Y el último tip que te doy, el cuarto, de lo que vas a tener que dejar de hacer si querés caminar con Dios en esta mañana, es que vas a tener que dejar de huir. Muchas veces escapamos a nuestras responsabilidades y vas a tener que dejar la compañía de personas que te quieran enclaustrar o hasta encerrar. Mirá el capítulo 6 de Nehemías y el versículo 10. Fíjate qué astutos eran los enemigos de Nehemías, que lo que querían intentar hacer era difamar el honor y la responsabilidad de Nehemías. Y fíjense cómo lo hacen. Capítulo 6, versículo 10 dice así. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Meatabel, porque él estaba encerrado dentro de la casa, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Este hombre, Semaías, tiene un encuentro con Nehemías y parece ser que le trae una información. La información que le trae a Nehemías es, mirá, hay un acuerdo para matarte esta noche. Y la única manera de que vos salves tu vida y la puedas preservar es que nos encerremos en el templo. Parecía buena la idea, parecía buena la sugerencia y parecía muy noble lo que le estaba proponiendo este Semaías a Nehemías. Mira, va a haber momentos, va a haber tiempos en que las personas van a tratar de desenfocarte de tu trabajo y de lo que Dios te mandó hacer. E inclusive tratarán de que te encierres con ellos. Acá estaban tratando de que Nehemías dejara de hacer la tarea que tenía por delante y de que, mostrando temor y declarando de esa manera que Dios ya no lo cuidaba tanto, él se encerrara dentro del templo para cubrirse y guardar su vida. Mira, hay personas que viven encerradas por sus limitaciones. Y como ellos están limitados para hacer algunas cosas, intentan que vos te encierres con ellos y tratan de que vos no puedas realizar lo que Dios ya determinó para tu vida. Como ellos no pueden, prefieren que vos tampoco lo hagas. Como dice el famoso dicho, son como el perro del hortelano. No come ni deja comer. Ese es el perro del hortelano. Algunos viven encerrados por sus complejos de inferioridad. No es que no pueden hacer cosas. Tal vez pueden y muchas, pero tienen complejos y creen que no tienen la posibilidad de desarrollar, inclusive hasta ministerialmente, cosas. Y van a tratar también de que entonces vos tampoco las hagas. Como ellos piensan que no, intentarán encerrarte también. Algunos viven encerrados por preconceptos o por ideologías. Y entonces intentan encarcelarte y encerrarte en su línea de pensamiento. Algunos viven encerrados por sus debilidades, por sus temores. Y te transfunden y hasta te llenan de sus miedos. Y entonces, como ellos tienen temores y no se animan a grandes empresas, van a decir, es mejor que no te arriesgues porque seguramente podés fracasar. Y entonces no avanzarás en proyectos grandes para Dios porque ellos te infundieron y te transmitieron sus temores. Algunos, inclusive, también están encerrados por su ideología de mundo. Y entonces, como ellos intentan o entienden
que su realización tiene que ver con las cosas de este sistema, te van a tratar de meter y encerrarte en esa línea de pensamiento. El apóstol Juan lo sabía. Por eso cuando el apóstol Juan escribe su carta, en su primer carta dice así, bueno, no amen al mundo, o sea, no amen al sistema, no amen ni las cosas que están en el mundo, ni amen las cosas que aman los que están en el mundo. A veces hay personas que se nos pegan, relaciones que que empezamos a tener, gente que se acerca a nosotros, que empieza a llenarnos de su ideología. Y entonces dice así, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de este sistema. Y el sistema pasa, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, a Nehemías ahora están tratando de atraerlo al templo y simulan que es por su seguridad. Que esté en cualquier lugar, Nehemías, querían. Menos donde tenía que estar, haciendo su trabajo, construyendo muros. Nehemías, que era un hombre que estaba caminando con Dios, tenía revelación. Y aunque esto parecía bueno y conveniente, miren lo que le responde. En el versículo 10, Semaías viene y le propone que se escondan en el templo y se encierren, porque esa noche lo van a matar. Nehemías le dice, entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Tremendo esta respuesta. Y le dice, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado. Vieron que yo dije que cuando Dios te quiere bendecir, que envía una persona. Pero cuando el diablo te quiere hacer caer y que vos salgas del propósito y del proyecto de Dios que envía, ¿sabés quién envía? Envía a Semaías. Y Nehemías lo tenía claro. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y les sirviera de mal nombre con que yo fuera infamado. Quiere decir que el último que te di, la última cosa que te dije que tenés que dejar para poder caminar con Dios es que dejes de huir y que tenés que dejar la compañía de los encerrados. Ahora rápidamente, dos cosas que sí tenemos que hacer indefectiblemente si queremos caminar con Dios. Lo primero, vamos a tener que crecer en nuestro nivel de fe. Porque Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hermano, te levantás a la mañana, levantá tu oración, presentate temprano al Señor. Pero no sé si un consejo, una palabra de exhortación, cada mañana decirle, Señor, aumenta mi fe. Cada mañana pedirle al Señor que te enseñe a crecer en tu nivel de fe, que te ejercite a crecer en tus niveles de fe para con Dios. Porque si vos querés caminar con Dios, vas a tener que caminar en fe. Mira, la mujer que tocó el manto de Jesús caminó en fe. Desde el lugar donde estaba hasta donde estaba Jesús hubo un trayecto. En ese trayecto caminó. El pensamiento de la mujer fue, si tan solo tocare el borde de su manto, yo voy a ser sano. Desde que lo pensó hasta que llegó, ese pensamiento no cambió. Hubo un trecho largo. Y si me reconocen, pudo haberlo pensado. Y si saben que tengo esta enfermedad y soy impura, y si toco y no pasa nada, pero ella caminó en fe. Y desde que lo pensó hasta que llegó y tocó el borde del manto de Jesús, ella caminó en fe.
Jairo, desde que le dijeron que la hija murió hasta que resucitó, caminó en fe. En el mismo relato viene Jairo, en el principio, y le pide a Jesús que vaya a la casa, que la hija se está muriendo. En medio de eso aparece este encuentro con la mujer que toca. Jesús, que parece ser que pierde tiempo, porque dice, ¿quién me tocó? Hasta que la mujer confiesa que fue ella. Mientras ese tiempo que parecen minutos, no sé cuántos fueron, que para Jairo serían, no sé, millones de minutos, le vienen a decir, no molestes más al maestro porque tu hija murió. Jesús se da vuelta y le dice a Jairo, no temas, solo cree. Y de ahí empiezan a caminar hacia la casa de Jairo. ¿Cómo caminó Jairo desde ahí? Con un solo mensaje. Ya prendió el televisor y ya tiene la información de primera mano. Tu hija murió. Pero Jesús le dijo, no crees, no temas, solo cree. Y de allí hasta la casa, Jairo caminó en fe. Los ciegos que siguieron a Jesús todo el camino caminaron en fe. Todo un trayecto largo diciéndole, sal, Señor Jesús, Jesús hijo de David. Hasta que llegó Jesús a un lugar, se dio vuelta y le dijo, ¿qué quieren ustedes que les haga? Y le dijo, que recibamos la vista. Y él le dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí. Y Jesús le dijo, bueno, conforme a la fe de ustedes les sea hecho. Todo ese trayecto, los ciegos fueron caminando, siempre creyendo que si Jesús los atendía, Jesús les podía devolver la vista. Para perdonar hay que caminar en fe. Para amar a los enemigos hay que caminar en fe. Para ministrar para el Señor hay que caminar en fe. Jesús les dijo a los apóstoles cuando estaban por subir, ya al ascender, él dijo, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, no le dijo, estas señales exclusiva y únicamente los seguirán a ustedes, que fueron los apóstoles, los que estuvieron conmigo durante estos 3 años. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. O sea, le dijo, estas señales seguirán. No le dijo, no vendrán a encontrarse con ustedes, sino le dijo, estas señales les seguirán. Da la idea de ellos caminando en fe, imponiendo manos para sanidad, ordenando a los demonios que salgan, predicando el evangelio con unción poderosa de Dios. Así que si vos caminás en fe, Dios va a estar con vos cuando ores por liberación. Dios va a estar con vos cuando prediques y lo vas a hacer con una unción que tocará el corazón y lo conmoverá al que le hables de Jesucristo. Cuando pongas manos sobre los enfermos, Dios te va a respaldar porque tenés que caminar en fe. Esta mañana tenemos que decir, si yo quiero caminar con Dios, tengo que desatar fe. Jesús lo hizo, pero David ya mucho tiempo antes ya lo había hecho, porque cuando él cierra el Salmo dice, ciertamente el bien y la misericordia, que dice, me seguirán. Él camina y el bien y la misericordia, él está declarando en fe que eso lo seguirían. ¿Y por cuánto tiempo? Por siempre, dice, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová yo moraré por largos días. Y lo último que sí vas a tener que hacer para poder caminar con Dios está en el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Jesús, la vid verdadera, son varios versículos, pero yo hago hincapié solamente en algunos, porque para caminar con Dios hay que permanecer en Cristo y hay que permanecer en su palabra. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dijo, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes pueden si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y el que permanece en mí, este va a llevar fruto. Y sepan que separados de mí, no algunas cosas no pueden hacer. Dijo, ninguna. Separado de mí, nada pueden hacer. ¿Se dan cuenta por qué un cristiano tiene que caminar con Dios?
porque separados de Dios no podemos hacer nada. Estamos condenados al fracaso, estamos condenados a no tener fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, dice, bueno, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Para cerrar, ¿querés caminar con Dios? Vas a tener que permanecer en Cristo y vas a tener que permanecer en su palabra. O sea, permanecer en el pacto de obediencia a su palabra. Es un pacto. Recibís a Cristo en tu corazón, no solo para que sea tu Salvador y te desligas de lo demás, sino para que Él sea tu Señor, para que Él sea el dueño de tu vida, para que Él sea tu mano. Como decía Pablo, él dijo, Pablo, yo, siervo de Jesucristo, esclavo de Cristo. Así que permanece en el pacto de obediencia a su palabra. Pero no solo en eso, permanece en todas las áreas de tu vida, hermano. Caminar con Dios, permanece en todas las áreas de tu vida. Ama a tu esposa, ama a tu esposo. Sé fiel al pacto, como decía Malaquías. No seas infiel, ni rompas el pacto con la mujer de tu juventud, dice Malaquías. Así que sé fiel al pacto con tu esposo y con tu esposa. Permanece en tu trabajo. No hoy mucho y varios días nada. Permanece en tu trabajo. Permanece en tu negocio. Sé siempre eficiente. No hagas las cosas alguna vez bien. Hacelas siempre bien. Sé honesto siempre. En todas las cosas. En todos los ámbitos. Honesto en los sentimientos. Honesto en tus labores. Honesto en tus estudios. No te copies. Estudiar. Rendí. Y sé honesto en tu ministerio. Sé irreprensible. Pablo dice así, irreprensibles. Sé irreprensible. Que el diablo no tenga de dónde agarrarte. Eso es irreprensible. Es la imagen de que te agarra de acá del cabello y tira. Que el diablo no tenga de dónde encontrarte algo. Que como pasó con Job, que vino el diablo y dijo, ¿de dónde vienes? Le dice Dios al diablo. Y le dice, vengo de rodear la tierra. En la expresión de rodear la tierra, le dijo, linda cosa, por más que creaste. No hay nada bueno ahí. ¿Y por qué pienso eso? Porque Dios le contesta, dice, y no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él. Un hombre honesto, recto, justo. Job era irreprensible. Capacitate. Hace aún más de lo que debas hacer. Permanece en tus estudios. No abandones tu carrera. Habrá tiempos difíciles, pero Dios prometió que te iba a ayudar y que te iba a sostener y que lo ibas a lograr. Y preguntarle a muchos de los que han terminado su carrera universitaria cuántas veces habrán tenido deseo de decir, esto no es para mí y yo lo dejo. Pero como permanecieron, Dios los sostuvo, los ayudó y pudieron alcanzarlo. Permanece en tu ministerio. Conectate, ahora conectate. Pero cuando estemos otra vez en la posibilidad de congregar, no dejes de venir los domingos. Vení a todos los cultos posibles. No elijas uno. Fíjate cuántos hay y trata de ordenar tus horarios para poder estar, para poder recibir palabra, para poder estar presente, para poder sumar, para poder bendecir a otros, para poder extender reino. A la gente de adoración que en estos tiempos no han podido volver a juntarse para ensayar. Cuando llegue el tiempo, que no te hayas desacostumbrado, sino que estés anhelante y digas, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Para volver a experimentar ese momento maravilloso cuando ensayábamos, que no era solo que me salga bien,
sino era conectarme espiritualmente en el tiempo del ensayo, que también sirve para levantar manos al cielo y engrandecer el nombre de Dios. Los maestros que se preparen bien en la palabra como lo están haciendo. Bendigos tantos maestros que tenemos en la congregación, se han levantado en este tiempo, han soltado palabra a través de los devocionales, a través de los mensajes. Dios nos ha regalado, nos ha bendecido. Sigan preparándose, no falten. Cuando sean maestros, estén siempre en su lugar de servicio. Siempre habrá vida, habrá niños, habrá alumnos, habrá aquellos que estarán esperando que vengas con la palabra que el Espíritu Santo te entregó para que vos edifiques las vidas de los demás. Ujieres, cuando estemos en los templos de nuevo, no lleguen sobre la hora ni tarde, lleguen temprano y oren por la entrada, oren por la vereda y oren por las personas que tendrán que recibir. Para caminar con Dios hay que permanecer. Hay que permanecer en Cristo y hay que permanecer en su palabra. En su palabra porque no fracasamos. Y cuando permanecemos en Cristo, Jesús lo dijo, el que en mí permanece, ese lleva mucho fruto. Te leo un versículo para cerrar. Ahí en Nehemías, perdón. En el capítulo 6, versículos 15 y 16. Y dice así: entonces fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. 52 días. Cuando llegó tenía un caballo, nada más. En 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, porque alrededor de Jerusalén estaban los enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Fue pues terminado el muro. Definición para cerrar: la gente que camina con Dios es la gente que termina lo que comienza. La gente que camina con Dios es la gente que termina lo que comienza. Señor, gracias en esta mañana por esta palabra que nos das. Gracias, Señor, porque nos sentimos dentro de tu sueño. Fuimos llamados para ser parte del proyecto tuyo. El reino de los cielos se había acercado en la persona de Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros en este tiempo que tanto recordamos el nacimiento de Jesús. Y comenzaba a manifestarse tu sueño para la humanidad, para que los hombres pudieran ser alcanzados y transformados y cambiados. Y nosotros somos parte de tu sueño y queremos caminar cada día de nuestra vida, Señor, pegados a ti. Y estamos aprendiendo en esta mañana lo que tu palabra nos enseña. Estamos entendiendo, Señor, las cosas que nos querés decir en esta mañana. Ayúdanos para que, Señor, aprendamos a priorizar tu sueño por sobre todas las cosas. Porque vos sabés de las cosas que tenemos necesidad. Pero vos prometiste que todas esas cosas nos serían dadas si primeramente buscábamos tu reino y tu justicia. Señor, ayúdanos a que no haya cosas que nos puedan distraer. Señor, a que también dejemos de escuchar a veces las voces equivocadas que vienen a nuestra vida para distraernos. También que aprendamos a ahuyentar y a discernir cuáles son las personas que vienen para sacarnos de tu proyecto, de tu propósito y del lugar de trabajo donde vos nos colocás. Ayúdanos, Señor, también a que aprendamos a dejar la compañía de personas que están encerradas por distintas situaciones, pero que nos quieren encerrar ahí, Señor, para que perdamos nuestro nombre, nuestro testimonio. Y por sobre todas las cosas, enséñanos, Señor, a que caminemos en fe en este tiempo de tanta dificultad, de tanta incertidumbre, de tanta cosa que se suelta y que viene, Señor, a través de los medios de difusión. Que nosotros podamos aprender a creer que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Que aprendamos, Señor, de Jairo, de la mujer que tocó el manto, de estos 2 ciegos, inclusive de los 10 leprosos que caminaron en fe, aunque uno solo fue el agradecido, pero los 10 caminaron en fe. Y Señor, que nosotros aprendamos que para poder caminar a lo tuyo necesitamos que nuestra fe sea aumentada. Como dijeron los discípulos en una fe, Señor, ¿cuántas veces es necesario perdonar? 70 veces 7 le dijiste. Y ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Vos le dijiste, si tuvieran fe como un grano de mostaza, les dirían, soltarían una palabra de autoridad sobre esto que parece imposible y eso se realizaría. Señor, en estos tiempos de tantos imposibles, queremos aprender a caminar en fe para soltar palabras de autoridad en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y Señor, que entendamos la enseñanza de Jesús que dijo que para caminar y para llevar fruto y para prosperar en todas las cosas que hiciéramos y dijéramos, teníamos que permanecer en Él, porque fuera de Él nada podíamos hacer. Y que de esa manera llevaríamos fruto abundante y que teníamos que permanecer en su palabra. Señor, ayúdanos en este tiempo, como iglesia y de manera personal, a cada uno de nosotros. Seguramente cada uno, tal vez en manera individual y hasta inclusive como familia, tengamos, Señor, muros que volver a edificar, puertas que volver a colocar. Tal vez en el medio de nuestras familias, tal vez en nuestro barrio, en un lugar de trabajo, en un lugar de estudio, en un lugar de esparcimiento. Señor, queremos caminar contigo. Es la única manera que podremos tener éxito y queremos permanecer. Entendemos, Señor, que acá dice bien clarito que los hombres que caminan con vos son las personas que terminan lo que comienzan. No queremos empezar nadie y dejarlo a medio terminar. Queremos cerrar todas aquellas cosas que has puesto delante nuestro. Para eso, Señor, es imprescindible y es necesario que aprendamos a caminar con vos. Necesitamos tu bendición en esta mañana para nuestras vidas. Necesitamos tu bendición para la iglesia. La iglesia tiene que caminar en estos tiempos tan difíciles, aún, Señor, donde está siendo criticada y tal vez empieza a ser perseguida. La iglesia tiene que anunciar a Jesucristo, el mensaje de Cristo y la luz de Cristo. Ayúdanos a hacerlo. Señor, que no nos volvamos atrás. Que no tengamos temor, que dicen por ahí que vendrán de cualquier lado y caerán sobre nosotros. Que no tengamos temor a la pérdida, aunque estemos dispuestos, como Nehemías, que arriesgó su comodidad y su tranquilidad en la corte del rey Artajerjes para ir a un lugar inhóspito, lleno de enemigos y de aquellos que habrían de tratar de impedir que lo hiciera, para levantar los muros y para poner las puertas de la ciudad, porque ese era tu sueño. Bendecía a la iglesia Camino de Vida. Bendecía a cada familia y bendecía a la iglesia en general en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.